quiere uno como que de pronto, y esa es una lucha, hermano, cuando uno está estudiando, cuando uno tiene hermanos, déjeme decirle, eso es un honor, una honra para estar uno aquí, pero también una gran responsabilidad. Pararse uno aquí frente a ustedes no es fácil. Fácil sería copiar un tema de otra parte y qué bueno, y ya lo transcribe uno. Pero qué difícil cuando está ahí y uno depende de Dios. Y eso es bueno, ¿no? Que dependamos de nuestro Dios en todo, amados hermanos. Amén. Claro, en alguna parte del tema yo tomo comentarios y escribo y transcribo letras, pero el bosquejo todo es como el Señor permite que pueda ser llevado a cabo. Amén. Y por eso le decía que me da tanto gozo, tanta alegría, porque precisamente lo que leía nuestro pastor hoy, Salmos 37, pues el título tiene que ver mucho, hermanos. Y el Señor me venía hablando hace más o menos 3 meses entre el justo y el injusto, o el justo y el malo. Y precisamente ese es el título, diferencia entre el justo y el malo. Ese es el título. Yo le pediría el favor también al pastor, no sé si de pronto hoy pueda terminar pero Dios me ayude a poder terminar a tiempo. Y bueno, amén. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Ore ahí conmigo, por favor. Dígale al Señor, ahí abra su corazón, su mente. Dígale, Señor, háblame, muéstrame. Señor, santifícame, purifícame a través de tu palabra. Desee esto en su corazón allí, hermano, en su mente. Con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, desee esto. Dígale al Señor, purifícame más por medio de tu palabra, Señor. Santifícame, afírmame más. Señor, examíname a través de tu palabra, que hoy podamos nosotros ser examinados, ser corregidos, ser instruidos, Señor. No queremos caminar siendo iguales, queremos mejorar. Como usted dice su palabra, mejorar vuestros caminos. Mejoren sus caminos, Señor. Queremos ser mejores para usted. Queremos vivir para usted como es digno de un pueblo que usted escogió, que usted llamó pueblo santo, como usted dijo, Señor. Me seréis un pueblo santo, una generación distinta. Señor, eso queremos ser en medio de las tinieblas, en medio de estos pueblos que adoran a otros dioses, que están en esclavitud, Señor. Y tú nos has llamado y tú nos has dado la libertad. Aquí estamos para que usted sea usted, Señor. Recibe toda honra, gloria y alabanza, mi Dios. Bendito Padre eterno, misericordioso, bondadoso. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Malaquías capítulo 3. Antiguo Testamento, antes de Mateo, usted va a encontrar, no se pierda, para que usted diga, ay, Dios, ¿a dónde queda Malaquías? Vaya toda la mitad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo, ahí. ¿Ya llegaron? Pasó. A ver, les dije, uy, mejor dicho, los hubiera dejado solitos. Ay, hermanito, ¿dónde queda Malaquías, hermano? ¿Quién será ese man? Bueno, estamos. Amén. Capítulo 3, versículo 13 al versículo 18. El título dice en la Reina Valera, diferencia entre el justo y el malo. Y así lo coloqué yo, el título. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, dice Jehová. Y dijisteis, usted ve ahí en signo de pregunta, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás hay servir a Dios. ¿Qué provecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos?
Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que intentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre ¿qué? El justo y el malo, entre el que sirven a Dios y el que ¿qué? Y el que no. Entonces repita conmigo, diferencia, discerniréis entre ¿qué? La diferencia. Bueno. Bendito Dios. Dígale al que está enseguida, diferencia entre el justo y el malo, hermano. Y cuando pensamos en el malo y no pensamos en nosotros muchas veces, ¿no? En cuán malos también somos muchas veces nosotros. ¿Sí o no? Pero aquí está hablando del pueblo de Dios, hermanos. Dice, una vez más, las acciones hablan más que las palabras. Voy a comenzar a tener aquí unos comentarios a leer. Dice, el pueblo se cree justo cuando en realidad está blasfemando. Escuche. O sea que esto es para nosotros, hermanos. Amén. Y claro está, el Señor nos enseña la diferencia entre el justo y el mal. Pero Malaquías está hablando del pueblo de Dios. Dentro de los que habían sido salvados, rescatados de la esclavitud, habían sido ¿qué? Rotas las cadenas. Dios los había tomado. Pero ese pueblo había permitido, hermano, y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios, dice Corintios, capítulo 1 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice la Reina Valera. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La traducción lenguaje actual lo dice de la siguiente manera, 2 de Corintios 13:5. Pónganse a pensar en su manera de vivir. El apóstol Pablo está hablando a los corintios. Y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él, ¿qué? Algunos la están leyendo, Él no está en ustedes. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, examínense ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. ¿Cierto? La Nueva Traducción Viviente habla de una fe genuina. Examínense para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, hermanos,
Estamos hablando, y estoy hablando aquí a una congregación pequeña que tiene un nombre, pero Dios también me permite hoy hablar a muchas congregaciones, a mucho pueblo que lo pueden de alguna u otra manera llamarle la atención este título, o alguna persona que pueda escuchar, que conozca el Evangelio, y que Dios necesita hablar a un pueblo que verdaderamente ha sido lavado, rescatado. Pero, como dicen las Escrituras, que Dios nos invita cada momento y cada día. Nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos si verdaderamente estamos en Cristo o no, amados hermanos. Yo creo que en la seguridad de la salvación, en esa seguridad de salvación que Dios nos da por medio de su palabra, que nos hace entender a través de la doctrina, a través de la enseñanza, nosotros tenemos que estar todos los días, hermanos, examinándonos si verdaderamente estamos en la fe, si estamos en Cristo o no, hermanos. Todos los días nosotros tenemos que evaluarnos. Todos los días tenemos que mirarnos nosotros, a mirar nuestra alma. ¿Cómo está caminando nuestra alma? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo están nuestras acciones? Usted entendería que de pronto aquí hay un pueblo que se puede evaluar al terminar la noche, de todo el día. Y eso es bueno, hermano, delante de Dios. El salmista dice: examíname, Dios, y mira si hay camino de ¿qué? De perversidad, y guíame. Y el salmista siempre está rogándole al Señor: examíname, mira mis caminos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo: cuídate de ¿qué? Aún de ti mismo. Porque tenemos que cuidarnos aún de nosotros mismos, amados hermanos. Porque engañoso, ¿qué? Es el corazón, hermanos. Por eso, si hay algo que nosotros nos podemos examinar, es en dónde. ¿En dónde nosotros nos podemos examinar? En la luz de la palabra, hermano. No hay otro libro, no hay otra literatura, no hay psicología, no hay cienciología, no hay filosofía donde nosotros nos podemos examinar, hermanos. Es en la bendita palabra de Dios donde nosotros nos examinamos, donde nosotros pesamos nuestras obras, donde nosotros ponemos nuestras acciones y pesamos allí. Porque un día nuestras obras serán pesadas, un día nuestras obras, hermanos, serán puestas delante de Dios. Y dice que será puesta delante del fuego, hermanos. Y a ver si las obras, esas acciones de nosotros, o van a permanecer o se van a quemar como la hojarasca. Pero si son como el oro, van a permanecer. Por eso nosotros todos los días, dice el Señor, tenemos que estar purificándonos, limpiándonos de toda maldad. ¿Y dónde lo hacemos, hermano? En la comunión con el Señor, allí en la intimidad que en el Señor, en la forma como usted se mete con el Señor, en el día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cada momento, amados hermanos. Tenemos que examinarnos nosotros, a nosotros mismos. Amén. Pueblo santo de Dios. Dice que el pueblo se creía muy justo, pero en verdad, en realidad estaba blasfemando. Dice el versículo 13 que dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice acá, violentas. Mire la forma como el pueblo de Dios, hermano, se expresaba de tal manera a Dios. ¿Ve usted allí cómo el pueblo de Dios se expresaba o le decía a Dios de tal manera en oración o en conjetura contra Dios, contra Jehová de los ejércitos, que dice Dios: vuestras palabras contra mí, pueblo, yo sé que soy su Dios, ustedes son mi pueblo, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti? Dice otras versiones, para que usted pueda ampliar un poco más lo que quiere decir allí. Dice en otras versiones, dice que la actitud de Judá, mire, está hablando de su pueblo, la actitud de Judá hacia mí ha sido orgullosa y arrogante. Dice la Nueva Biblia Viva: lo digo yo, el Señor. Pero ustedes se atreven a preguntar:
¿qué cosas malas hemos dicho contra ti? Si algo nosotros tenemos que cuidar, hermano, como una enseñanza que Dios nos entregó hace poco, líbranos de las soberbias. El pueblo de Dios tenía una actitud orgullosa, ¿qué? Y arrogante. Si algo tenemos nosotros que cuidar, hermano, nuestro corazón, hermanos, en el caminar del Señor, hermanos, es eso. Dice la PDT, el Señor dice: ustedes han hablado muy mal de mí. Y luego preguntan: ¿qué es lo malo que hemos dicho? La Biblia, la palabra, dice: han hablado con insolencia contra mí, dice el Señor. Mira la forma: arrogancia, orgullo, la actitud, la insolencia, muy mal contra el Señor, contra Jehová. Se estaban expresando no contra cualquier Dios, hermanos, sino contra aquel que les había rescatado, les había dado de comer 40 años, de beber, les había entregado la tierra prometida. Pero sus corazones, hermanos, se había llenado ¿de qué? De necedad, de orgullo, de arrogancia, de tantas cosas, amados. Si algo nosotros tenemos que cuidar en la vida cristiana, hermano, es eso, hermanos. No nos podemos confiar, porque el diablo anda como león rugiente, hermanos. Y si estuvo en el huerto del Edén, en cualquier iglesia puede entrar y hacer desórdenes y traer lo que quiera hacer, y traer pensamientos y traer tantas cosas, amados hermanos. Pero nosotros que somos de Dios, sus hijos, pueblo santo de Dios, amados hermanos, nosotros debemos comportarnos como es dignos del Señor. Por eso leía inicialmente 2 Corintios 13:5: examinados si ustedes están en el Señor. Examinémonos todos los días de nuestra vida en esa seguridad. Usted debe asegurarse que usted es un hijo de Dios. Si hay cosas que están pasando en usted y vuelven a repetirse, hay acciones y hay pecado, amado hermano, que usted no quiere dejar, si usted no se quiere arrepentir, si usted solamente nomás está viviendo de remordimiento en remordimiento, y usted no quiere dejar el adulterio, no quiere dejar la fornicación, no quiere dejar tantas cosas, hermano, déjeme decirle que usted tiene que tener un encuentro de verdadera con Dios y arrepentirse de verdad. Iglesia, muchos vivieron un falso evangelio, amados hermanos, creyendo que estaban viviendo el evangelio de Dios. Y Dios viene por gente santa, sin mancha, sin arrugas. Dios viene por sus hijos. No viene por gente que iba o venía a la iglesia cristiana. El Señor no viene por esa clase de gente que viene a una iglesia cristiana. El Señor viene por sus hijos, porque el momento en que el Señor venga, bendito Dios si estamos aquí en este lugar, pero lo más posible es que usted esté en donde, en cualquier parte de la tierra haciendo algo, hermanos. Bendito Dios al que coja orando y ahí en el Señor. Pero qué desagradable será aquel que lo coja cometiendo y haciendo pecado, sabiendo de que Dios le dio muchas veces la oportunidad, y Dios habló y habló y habló y habló y habló. La actitud de Judá hacia mí ha sido que orgullosa y arrogante. Dice en otras versiones: ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí. El Señor dice: ustedes han dicho cosas muy duras contra mí. Si el versículo 17 del capítulo 2, usted ve en la Reina Valera un título grande allí
que dice: el día del juicio se acerca. ¿Y cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que el día del juicio se acerca? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que vamos a ser juzgados delante de Dios? Injustos y ¿qué? Y buenos. Que vamos a estar delante del trono de Dios. ¿Unos para qué? Para condenación. ¿Y los otros qué? Para vida eterna. Amén. Dice el versículo 17 del capítulo 2: que habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? Miren, en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hermano, esto es ir en contra de cosas contra el aguijón, hermano. Vuelvo a leerlo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Qué tremendo, ¿no? Hermano, llegará el momento en que la paciencia de Dios llegará al final. Por eso el título es: el día del juicio se acerca. Pero hay gente, hermanos, que con su actitud, con su arrogancia, con su prepotencia, como está viviendo su vida, como está teniendo su vida en el evangelio, hermano, está hablando, porque nuestras acciones y nuestras actitudes hablan más nuestros hechos que nuestras propias palabras. Por eso el Señor lo dijo Él, que Él mira ¿qué? El corazón, porque Él verdaderamente conoce si somos suyos, si somos de sus prados, si somos sus ovejas. Porque los que son de Él, a Él obedecen, a Él conocen, oyen su voz y a Él siguen, y en Él permanecen, y en Él se encuentran, iglesia. Pero aquel que no pertenece a su rebaño, ¿son qué? Ovejas, hermanos, disfrazadas, que vienen a hacer daño y que vienen a menoscabar a los que verdaderamente el pueblo de Dios ha lavado. Porque el enemigo es astuto. Si el enemigo quiere algo, hermano, es que usted no sea salvo. Si el enemigo quiere algo, es que usted se pierda. Si el enemigo quiere hacer algo, es que su fe se debilite. Si el enemigo quiere hacer algo, es que quiere arrancar su fe, quiere arrancar la palabra de Dios de su corazón. Y recordémoslo cuando fue sembrada aquellas semillas. Pero por eso el Señor nos habla de una buena tierra, y tenemos que decirle al Señor todos los días: Señor, yo quiero ser una buena tierra, quiero recibir tu palabra con mansedumbre, quiero recibir tu palabra con humildad, con sencillez. No quiero quita de mí toda terquedad, aleja de mí toda necedad, aleja de mí todo lo que esté tropezando, todo lo que esté allí estorbando, Señor, para que usted se manifieste en mi vida y Señor se manifieste en su vida, amados hermanos. ¿Por qué vemos tantos hermanitos evangélicos, hermanos, y su vida no avanza? Su vida, hermanos, y usted conoce a aquella gente, y usted ve que un día están arriba y otro día, hermanos, bien, mal, porque verdaderamente, hermanos, no han tenido un encuentro de arrepentimiento con el Señor. Y necesitamos nosotros tener todos los días verdaderamente ese momento con Dios para decirle: Señor, límpianos, guárdanos. Déjeme leerle aquí un comentario. Dice: en realidad estaban blasfemando contra el Señor, contra Dios en su corazón, en su conducta, y inclusive, y no solo de conducta, sino que palabra. Mire, el mismo pueblo, amados hermanos. El pueblo estaba en una radical necedad y distanciamiento hacia Dios. Y el pueblo declara en el versículo 14: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos.
Y si usted lee esto de corrido, amados hermanos, y usted dice, ay, hombre, no, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir allí, hombre? Hermano, por eso qué bendición hoy poder tener otras versiones y poder nosotros descubrir. Y mire lo que dice en estas versiones, amados hermanos, como la Nueva Biblia Viva. El versículo 14 dice: óiganme bien, ustedes han dicho, de nada sirve respetar a Dios y obedecerlo. Mire lo que decía el pueblo santo, pueblo de Dios. ¿Qué provecho hay en seguir sus instrucciones y entristecernos y arrepentirnos por nuestras malas acciones? Oiga, Nueva Biblia Viva lo dice de esta manera. Y yo le invito a que usted baje una aplicación y usted tenga más Biblias. De pronto no podrá tener un cerro de Biblias aquí de todo, aquí físicamente, pero hoy, hermano, está la facilidad de poder tener aquí también la palabra en otras versiones, en una aplicación. Y usted puede ir, hermano, y dice, vamos a ver y busquemos más, y Señor, habla a mi corazón. ¿Entiende lo que dice el versículo 14, amados? ¿Cuántas personas han dicho esto en la iglesia, hermanos? ¿Cuántos han dicho esto en la iglesia? Ya no, de nada, ¿para qué me sirve ser evangélico? De nada me sirve santificarme, de nada me sirve purificarme, de nada me sirve apartarme, de nada. Muchos están diciendo esto, y tal vez por los tiempos, por las generaciones, muchos han dicho esto, amados hermanos. ¿De qué me vale seguir los mandamientos, las instrucciones de Dios? ¿De qué me vale mantenerme en lo correcto, en la verdad? Y muchos caen en estos dichos, amados hermanos, porque el Señor está diciendo, habéis dicho esto. Habéis dicho esto. ¿De qué nos vale entristecernos y arrepentirnos por nuestras malas acciones? Que eso es lo que espera Dios, amados hermanos. El pecado debe producir, hermano, tristeza verdaderamente en nuestro corazón para arrepentimiento. Pero si estás pecando y no está produciendo, y está algo allí, hermano, que usted no siente nada, algo está pasando en su vida, hermanos. Algo está pasando en la vida de algunos. Nos debe doler, hermanos, cuando hacemos algo, sabemos que está mal delante de Dios, que hemos pecado, y la Biblia llama pecado, amados hermanos. Aún no podemos caer nosotros en mentiras piadosas como nos han hecho creer una mentira piadosa. Y fíjense que yo no estoy hablando de pecados sexuales, donde el pueblo de Dios, hermano, en grandes iglesias está en esta situación, hermano. Viene a la iglesia y sale a tener relaciones sexuales, hermanos, con las mismas hermanas de la iglesia, hermanos. Donde están adorando a Dios y salen a emborracharse, hermanos, a discotecas. Donde están adorando a Dios y llegan a la casa a blasfemar de la iglesia donde van, de sus pastores y de sus líderes, y a criticar y a murmurar. ¿Será que esto no ha tocado algunas veces nuestro corazón, nuestras vidas, hermanos? ¿Será que esto a veces no ha tocado? En la palabra de Dios para todos dice: lo malo que han dicho es que no sirve de nada adorar a Dios. La palabra de Dios para todos. Me cansé de adorar a Dios, hermano. Ya no quiero adorar más a Dios. Ustedes han dicho: ¿qué hemos ganado con servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con andar como de luto ante el Señor Todopoderoso? ¿Qué hemos ganado con servir a Dios? ¿Cuántos han caído en esto, hermanos? ¿Cuánto pueblo de Dios ha caído de esto? Se cansaron de servir a Dios. Yo he visto, hermano, por todo el caminar en la misericordia de Dios para con mi vida, hermanos, muchos se han cansado de servir a Dios.
Pero recuerdo mucho, hermanos, cuando estaba pequeño, era adolescente, y un hermano dijo: los voy a llevar a visitar a unos pastores. Y nos llevó, hermano, nuestra familia, mi hermano, mis padres, y no nos dijo nada que era la visita. Dijo: acompáñenme, quiero que vayan ustedes. Y cuando llegamos a ese lugar donde él se encontraba, en ese momento estaban en la sala y su esposa estaba dándole de comer al pastor con una silla grande, y había algo aquí que le sostenía su cabeza, una venda que lo ajustaba a la silla alta. Era una silla, no era una silla de ruedas, no era algo especial. Y la esposa de él contó el testimonio, amados hermanos. Hace 3 meses antes de que nosotros fuéramos, siendo pastor de una congregación, dijo: no voy a servir más, me cansé, no he ganado nada. No más, no más de pastor, no más. Dice la pastora, la esposa del pastor, que fueron invitados a un paseo un domingo precisamente, a una piscina, y en el trampolín, el salto que hizo lo dejó totalmente cuadrapléjico, hermanos. Y ese hombre movía los ojos y lloraba mientras la esposa contaba. Eso impactó tanto mi vida, hermanos, que vale la pena servir a Dios. Que hay de los que, hermanos, abandonan el camino, que hay de los que se han apartado, que hay de los que dicen: a Jehová no más, cuando Dios les ha llamado, hermano. Es que tremendo cuando Dios nos llama y cuando Dios te ha llamado y cuando Dios te ha hecho un llamado. Porque cuando Dios no ha hecho un llamado, usted se metió a algo que Dios no lo llamó, y allí también hay peligro. Pero cuando usted ha sido llamado por parte de Dios, y no solamente nomás a un ministerio, sino usted llamado a ser hijo de Dios, llamado a ser santo de Dios, pueblo santo de Dios, escogida por Dios, escogido por Dios. No es un juego, iglesia. No es un juego ser hijo de Dios. No es ser más un cristiano más del montón. No volvimos a ver más a este hombre. No sé si se levantó de la silla, no sé si Dios tuvo misericordia. Al fin y al cabo, hermano, ¿qué era lo que ha podido pasar? ¿Qué era lo más trágico que ha podido pasar, hermanos? Morir. ¿Y morir en qué? ¿Y morir en qué? Pero aún así Dios le extendió su mano para que tenga su razón y su mente y todos sus pensamientos vivos y pueda entrar en un encuentro verdaderamente con Dios y se arrepienta. Y yo creo que si este hombre, en la bondad, la misericordia de Dios, Dios lo podía levantar y lo podía levantar de ahí, pero no supimos más, no más. No sé si murió así. Solo podía mover sus ojos, ni siquiera sostener su cabeza. Iglesia, cuando servimos a un Dios vivo, es a un Dios vivo y eterno que estamos sirviendo. Es un Dios
de amor, pero también dice la Escritura, es un Dios de fuego consumidor, iglesia. Y el pueblo de Dios estaba aquí con su arrogancia, con su insolencia, diciendo estos dichos que hemos ganado. Dice la palabra, versión La Palabra, dice: pues han dicho que no merece la pena servir a Dios. Miren, la pregunta es: ¿vale la pena servir a Dios, iglesia? ¿O usted se está cansando de servir a Dios? Que de nada les ha aprovechado cumplir sus mandatos y andar afligidos en presencia del Señor. La pregunta es: ¿a usted le ha aprovechado andar en los mandatos, en la instrucción del Dios vivo? Te pregunto. Ustedes han dicho, la Nueva Traducción Viviente, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Y la Dios habla hoy, dice: ustedes han dicho, servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda? Mira el pueblo cómo se estaba expresando ante Dios. Cómo el pueblo había caído, hermanos, a lo más bajo de poder expresarse de esta forma a Dios, de pensar esto, de andar en esta situación, de tener sus sacrificios y tantas cosas, sus fiestas solemnes, sus rituales, sus alabanzas. Iglesia, el pueblo estaba rechazando a Dios más y más porque las bendiciones no coinciden con su concepto egoísta y materialista de bendición. Qué difícil le resulta al ser humano aprender a apreciar las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso Mateo 6:33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Pero en medio de una comunidad marcada por el materialismo, la desesperanza, el abandono de la fe y el cinismo, había un remanente, un resto fiel, amados hermanos. En medio de ese pueblo, digamos así, habían dos grupos ahí, hermanos. Por eso Dios está hablando a la iglesia, donde comúnmente puede haber dos grupos en la iglesia. Hay un grupo que son pueblo y hay otro grupo que no es pueblo, hermanos. Dios los conoce, Dios sabe quiénes son. En medio de esa situación, en medio de ese cinismo, en medio de ese abandono de fe, en medio de todo lo que podemos nosotros ver, hermanos, hay un remanente, un resto fiel que se ha permanecido firme en la palabra y en el Señor. Y este es el grupo a quien Malaquías llama los que temen a Jehová. Versículo 15, vamos a seguir leyendo. Dice: decimos pues ahora bien, bienaventurados los soberbios, y los que hacen impiedad no son solo prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. La Escritura dice, hermanos, que el juicio está por venir y que cada uno recibirá lo que, hermano, hizo aquí en la tierra, cada uno de nosotros. Pero el versículo 15, antes de pasar al versículo 16,
Dice la traducción lenguaje actual, dice que bien sabemos que los orgullosos viven felices, y que a los malvados siempre les va bien, nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Eso lo vemos, ¿cierto? ¿Podemos ver? ¿Y cuántas veces nosotros hemos caído y pensado de esta manera? Ay, pero mira al vecino, cómo le va bien, hombre, tan malo que es. Mi hermano que no tiene nada de temor de Dios, y véalo, eso próspero, y le va bien. Y pensamos y caemos en estos dichos, ¿no? Caemos nosotros en esto. Decimos pues ahora: bienaventurados los que son soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y parece que no pasará nada, ¿no? Tentan a Dios, prueban a Dios y no son castigados. Pero el día se acerca en que Dios va a actuar. El día se está acercando para los impíos. El día se está acercando para los malos. El día se está acercando para aquellos que quisieron vivir un evangelio, hermano, de juego. Y también se está acercando, va a llegar y van a hacer sus obras expuestas. Hermano, Dios no quisiera, hermano, que mucha gente que probó, que vio la gloria de Dios, que vio el milagro, que vio la sanidad aún en su propio cuerpo, hermanos, lamentablemente se tengan que quedar en el tiempo de la gran tribulación. Y créalo que es donde muchos van a entrar y van a decir: ahora comprendo. Y es donde Dios habla de aquellos de vestiduras blancas en Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Que tuvieron que entregar sus vidas. Hoy el Señor nos llama a entregar nuestra vida no más, y a vivir para Él. Arrepentimiento. Porque mañana, después de ese suceso en toda la tierra, amados hermanos, muchos claudicarán entre dos pensamientos: o quedarse con Dios, o quedarse con lo que este mundo va a ofrecer el príncipe de las tinieblas, el anticristo, donde vayan muchos ser engañados. ¿Y después qué? Hermanos, llevados a prisiones eternas con el mismo anticristo. Y eso es lo que Dios no quiere, iglesia. Dios no quiere. Dios no condena a nadie. Dios nunca ha condenado a nadie. El ser humano se condena solito. El ser humano se va solito al infierno, hermanos. Dios no vino a condenar, sino que a rescatar lo que se había perdido, iglesia. De ahora, la Nueva Biblia Viva dice: de ahora en adelante, lo que respecta a nosotros, más bien afirmaremos que los soberbios son dichosos. Mira lo que decía este grupo: porque es evidente que los que hacen el mal son los que prosperan, y los que viven sin seguir las instrucciones de Dios salen bien librados de cualquier situación. Pero esto es un engaño, es una mentira de Satanás. Aunque usted lo vea con sus ojos, claro, aunque lo veamos palpado, realidad, usted lo va a ver. Usted lo está viendo. Y como lo está viendo, muchas veces hemos caído en esas situaciones. Pero el pueblo de Dios no puede caer en estos dichos. Es un pueblo que Dios le llama gente santa, pueblo escogido. Dice la Biblia, la palabra: ¿y qué les parecen dichosos los soberbios? Pues los que actúan con maldad no solo prosperan, sino que ponen a prueba a Dios y quedan impunes. Mentiras. Todos estos van a dar cuenta delante de Dios, y nadie va a quedar impune, hermano. Nadie va a escapar de la justicia de Dios. Nadie va a escapar de la ira venidera de Dios para esta tierra, hermanos. Si no se arrepienten de verdad, no podrán escapar. Podrán tentar a Dios, podrán hacer lo que quieran, prosperar todo lo que estén en sus caminos, pero sufrirán el castigo delante de Dios.
Nadie quedará impune. No se podrán salir con la suya. No podrán avanzar o oponer a Dios y escapar sin ser castigados, iglesia. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, oiga, y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Ve que hay dos grupos allí? Ve inmediatamente del 15. Hay un grupo que son los que blasfeman, arrogantes y todos. Pero hay otro grupo dentro de la iglesia de Dios, que dicen que ¿qué? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó, ¿qué? Hermano, ¿usted no cree que Jehová está escuchando nuestras conversaciones, hermano? Ahí cuando usted se sienta a hablar, hermano, con su hermanito, allá en el café, allá en la sala, allá en el parque. Y hermano, qué delicioso es cuando se hablan cosas buenas, agradables, el de la fe, que ayudan a la fe a tu hermano, que ayudan a levantar la iglesia, que ayudan a edificar la iglesia, que ayudan a crecer la iglesia, a mantener la unidad de la iglesia. Pero qué triste es cuando Dios está escuchando y oyendo cosas desagradables. La pregunta es, ¿en qué grupo estoy? Y yo creo que Dios es muy directo con nosotros, hermanos. Y tenemos que tomar decisiones, iglesia. Porque Dios lo ha dicho, Resplandor, muchas veces, 1 año, 2 años. Viene y Dios va a remover, Dios va a cernir. Y siempre la misma palabra. Y Dios va a traer, y Dios va a cernir. Y Dios va a sacarlos, Dios va a sacar los que son suyos. Y los que no suyos, y vuelve otra vez. Dios está sirviendo. Y eso está haciendo con la iglesia. Está limpiando, hermano. Está limpiando. Porque Él viene por un pueblo santo. Él viene por la iglesia, su iglesia. Él viene por los que verdaderamente temen a Él, por los que verdaderamente respetan a Él. Dice allí, y fue y escuchó y oyó, y fue escrito. Además, ¿qué pasó? ¿Un libro de qué? Hay un libro de la vida, ¿cierto? Donde está escrito el nombre. Pero hay un libro de qué, dice aquí, de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan que en su nombre. En otra versión dice, Nueva Biblia Viva, dice, entonces los que respetaban y amaban al Señor hablaron de él a sus compañeros, y el Señor anotó en un libro de memorias los nombres de los que honran y respetan. Palabra de Dios para todos. Los que respetaban al Señor hablaron de esto unos a otros. Y el Señor los escuchó atentamente. Entonces hizo escribir un libro recordatorio donde estaban los nombres de aquellos que respetaban al Señor y honran a su nombre. Un remanente, un resto fiel, que es el grupo de donde usted debe estar, hermanos. Es el remanente de Dios, es un resto, es el grupo, ese pueblo que se mantiene firme, fiel al Señor, de los que habla Malaquías allí en el versículo 16, los que temen a Jehová. La pregunta es, ¿cuántos temen a Jehová? ¿Usted verdaderamente respeta a Dios? ¿Usted verdaderamente tiene temor de Dios? ¿Usted verdaderamente está caminando en pos de Dios? Entonces, la Nueva Traducción Viviente, entonces los que temían al Señor entre sí, y el Señor escuchó, hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memoria para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Dios habla hoy, dice, los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían. Y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta, iglesia. ¿Usted honra al Señor y lo toma en cuenta? A ellos Dios reconoce como su verdadero pueblo, su especial tesoro. Y quiero leer 3 textos para terminar.
donde el Señor dice: usted es mi especial tesoro. Váyase usted con estos textos. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo 19, 6. Usted no se debe olvidar usted quién es para Dios, amados hermanos. Sabe el enemigo, si él quiere, es que nos olvidemos de quiénes somos en Dios. Y esto es lo que le ha pasado al pueblo de Dios. Ha perdido la identidad. Muchos están perdiendo la identidad en Dios. Se olvidaron de lo que representan o lo que son para Dios, o lo que Dios ha dicho de nosotros, o lo que Dios quiere de nosotros. Eso 19:6 dice en la Reina Valera: y vosotros me seréis un pueblo o un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero estas son las palabras que hoy Dios te recuerda y te dice, mujer, te dice varón, te dice jovencita, niño, usted que me escucha, varón, Dios, no pierdan la identidad, lo que eres para Dios. Usted es un reino, usted es un siervo, usted es un reino de sacerdotes, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Deuteronomio 7, versículo 6. Iglesia. Deuteronomio 7:6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Mira lo que el Señor te recuerda en esto. ¿Eres qué, iglesia? ¿Eres qué, iglesia? ¿Y qué dice? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios, ¿que qué? Que te ha escogido para hacerle un pueblo ¿qué? Especial. Tú eres un pueblo, una mujer especial, un hombre especial, pueblo especial. ¿Y qué dice el Señor? Dice inicialmente: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Usted no se puede perder, usted no puede olvidarse de lo que usted es para Dios. Usted es una mujer santa, usted llamado a ser santo. Yo soy llamado a ser santo. La iglesia de Dios es llamada a ser santa. Un pueblo que ha sido escogido para hacerle un pueblo a Él, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2, dice el Señor: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo ¿qué? Único. ¿Un pueblo qué? Único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo le pido a usted, póngase sobre sus pies, tenga la bondad y oremos esta noche. Y continuamos. Dale gracias al Señor ahí donde estás por la palabra. Y usted dirá: pastor, diferencia entre el justo y el malo. Hermano, y sabemos que allá en el mundo hay gente mala. Pero mira, Dios está hablando a un pueblo. Y Dios nos está hablando a nosotros y nos está colocando en contexto al pueblo de Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que usted nos permite, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, reconocemos hoy, Señor, que te necesitamos más, Señor. Reconozca allí, hermano, su necesidad ante Dios. Reconozca que somos también muy vulnerables, amados hermanos. Somos débiles.
y que quizá muchas veces hemos caído en estos dichos, en estos pensamientos, nos hemos dejado llevar por lo que otros piensan, por lo que otros están diciendo. Otros que son llamados cristianos, pero no son cristianos. Y vemos el testimonio y como que se aprende lo malo de ese cristiano. No aprenda de lo malo de ese cristiano, no aprenda las actitudes, no aprenda las acciones, aprenda mejor del Señor, del carácter de Dios. Ayúdanos, oh Dios. Examínanos, Señor, esta noche, examínanos, Señor. No queremos caer en tentación, Señor. Y cuando yo le digo a usted en tentaciones, en estos dichos, en estas situaciones, en estas necedades, si no, dile: Señor, queremos ser un pueblo santo, escogido, como usted nos ve, como usted nos ha llamado, como usted quiere vernos, como usted quiere escucharnos en nuestras conversaciones con nuestros hermanos. Aléjanos de toda conversación, Señor, que no edifica, que daña. Usted nos está viendo, usted nos está escuchando. Limpia la iglesia, Señor, límpianos más. Purifícanos más, Señor. Porque lo que hiciste en la cruz, Señor, fue el acto más grande, hermoso, por nosotros, Señor. Y vale la pena, Señor. Vale la pena que usted murió por nosotros. Que hemos seguido tus instrucciones, tus mandatos, Señor. A pesar de que tal vez no los pongamos en práctica, muchos de ellos, por torpes, por necios, Señor, escuchamos, oímos, pero no ponemos en tu palabra, Señor, en práctica. Y caemos, Señor, en cosas, oh Dios, en que nuestro corazón se va enredando. No permitas, oh Dios, que nuestro corazón nos engañe, oh Dios, y vivir un falso cristianismo, oh Dios. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo. Házmelo, Señor. Usted mismo lo dice en su palabra, que el Espíritu Santo da testimonio y que somos hijos de Dios. Hánoslo entender, Señor. Muéstranos, Señor, más y más. Que tengamos esa seguridad de estar en tu presencia. Aléjanos, Señor, de todo corazón orgulloso, de toda arrogancia, de toda insolencia cuando nos dirigimos a ti, Señor, no reconociendo nuestro pecado. Porque cuando nos reconocemos y nos acercamos a ti con pecado, Dios, guarda nuestro corazón, Señor. Dile allí, amado hermano, guárdame. Oh Dios, gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Porque como dice, hay un libro de memoria de los que te temen, de los que te respetan. Bendito sea Dios de los cielos. Grande es tu nombre, oh Dios. Recibe toda gloria, alabanza hoy, Señor. Y gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios, por tomarnos, por escogernos, porque somos tu especial tesoro. Como dice las Escrituras, somos la niña de tus ojos. Que el pueblo de Dios no pierda la identidad, Señor. Lo que es para usted. Y
Que no cedamos tan fácil al pecado, a la tentación, a la propuesta, sino que guardemos nuestros corazones, oh Dios, para pasar la prueba, oh Dios, como dice tu palabra. Si estamos en Cristo, oh Dios, para pasar la prueba, oh Dios, y que nuestra fe sea esa fe genuina, verdadera. Oh Dios, llévanos a nuestras casas con bien, Señor. Lleva a mis hermanos, oh Dios. Y salimos meditando en tu palabra en esta noche, en este lugar, oh Dios. Permítenos acercarnos hoy más al trono de gracia y estar a cuentas contigo allí en lo íntimo, en lo personal. Examinar nuestra vida, nuestro caminar, Señor. Queremos ser para usted, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén, pueblo santo de Dios. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, amados hermanos. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas.